de la unidad 1 habla de la introducción al estudio de los derechos reales. Nuestro Código Civil, van a notar a lo largo de la carrera y de la materia en particular que hay muchos vacíos de la ley. Nuestro Código Civil no define lo que son los derechos reales. Cuando lleguemos a la unidad 3, vamos a ver que hay varias definiciones como la de Allende, Dubuit y demás, y una de ellas es la que vamos a utilizar como concepto o definición de lo que es el derecho real para la cátedra, el concepto que es válido para la cátedra y que les va a servir también a futuro. Dicho esto, volvamos al artículo 1953 del Código Civil paraguayo, que nos habla de los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Los derechos reales son el dominio, el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales. Acá tenemos que incluir al derecho real de superficie forestal, que probablemente muchos de los códigos aún no lo tengan porque es de creación reciente. Este nuevo derecho real está en la unidad 33, pero eso vamos a desarrollarlo más adelante, pero ya deben de incluir en sus apuntes o en sus códigos este nuevo derecho real que fue creado por ley, obviamente como corresponde. Es el derecho real de superficie forestal. Y finalmente tenemos los derechos reales de garantía, que son la prenda y la hipoteca. Ahora bien, la pregunta del millón y tema de examen: ¿cómo pueden ser creados los derechos reales? Al conformar parte de los números clausus, que quiere decir número cerrado, los derechos reales solamente, y esto quiero que tengan presente ahora y por siempre, solamente pueden ser creados por la ley. No hay otro mecanismo de creación para los derechos reales. De manera que cuando se le pregunte en el examen ¿cómo pueden ser creados los derechos reales? Los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Los derechos personales, sin embargo, se distinguen en que pueden ser hechos por voluntad de las partes tantas veces como fueren necesarios. Y para que tengan validez, los contratos, me refiero a los contratos en particular, deben estar hechas en escritura pública de manera que tengan valor o un efecto erga omnes, que quiere decir contra tercero, porque un contrato privado solamente tiene validez entre las partes. Sin embargo, si se hace la inscripción en el registro correspondiente, se puede aplicar contra tercero. Ubicándonos en lo que pide nuestro programa, los derechos reales en nuestro Código Civil, y habiéndolos mencionado, procedemos al siguiente punto del programa, que nos pide hablar sobre la noción de patrimonio, cosas y bienes. Nos piden sus conceptos, como también la diferencia. Y vamos a remitirnos a nuestro querido Código Civil en su artículo 1872. De las cosas consideradas en sí mismas. ¿A qué se llaman entonces cosas en el Código Civil paraguayo? La pregunta es esa, la respuesta es la siguiente. Artículo 1872. Se llaman cosas en este código a los objetos corporales susceptibles de tener un valor. Esa es la característica principal. Cosa susceptible, o sea, objeto corporal susceptible de valor. Cuando nos pide hablar de lo que son los bienes, porque tenemos la definición de cosas y bienes que conforman lo que sería posteriormente el patrimonio de una persona. El siguiente artículo, el 1873, en su primera parte,
nos da el concepto de lo que serían los bienes. ¿Qué son los bienes? Son los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas. A este conjunto se llama bienes, a los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente a las cosas. Y me van a decir, ¿y cuáles son los objetos inmateriales susceptibles de valor? Puede ser el derecho de autor, los derechos intelectuales, que son cosas que no están a la vista, pero que tienen valor. De manera tal que cuando nos pida el concepto de patrimonio, nos vamos a remitir al mismo artículo, al 1873, en su segunda parte, dice que el conjunto de los bienes de una persona con las cargas, con las deudas o cargas que lograban constituyen su patrimonio. Ustedes me van a decir, pero yo soy una persona relativamente joven, todavía no tengo un patrimonio propiamente dicho, porque yo no tengo un inmueble, no tengo auto, no. Todos, absolutamente todos tenemos un patrimonio. Nuestro televisor, nuestro celular, la notebook, una tablet, las ropas que tenemos, los libros, una biblioteca, todo lo que sea de mi uso personal y pertenencia constituyen mi patrimonio. No solamente los bienes inmuebles constituyen un patrimonio, sino todas las cosas susceptibles, cosas corporales susceptibles de valor, como habíamos dicho en un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio de una persona se compone de un activo que comprende todos los bienes que le pertenecen y de un pasivo constituido por las cargas y obligaciones que lograban. Por lo tanto, podemos decir que el patrimonio se compone tanto de derechos reales como de derechos personales. ¿Por qué decimos esto? Porque los derechos reales son aquellos que crean una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. Sin embargo, los derechos personales son los vínculos jurídicos ahí me perdí. Los derechos personales, son los vínculos jurídicos entre dos personas en virtud de las cuales una de ellas es llamada acreedor, que tiene la facultad de exigir la realización de un hecho o no a otro, que es llamado deudor. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, que es el conjunto de bienes de una persona con las deudas o cargas que lo gravan, todo eso constituye su patrimonio. De manera que, si yo, por ejemplo, ya vamos a ir un poco más allá, tengo un inmueble que está hipotecado, entonces a eso se refiere con las cargas que lo gravan. ¿Por qué? Se exceptúa también generalmente esto en el sentido de que no puede ser considerado como tal porque la hipoteca está constituida en garantía y seguridad del pago de una suma cierta en dinero. Entonces, esa es la carga que le grava en principio. Vamos a ir al siguiente punto de nuestro programa, que nos pide hablar sobre la división de las cosas según su naturaleza. Sabemos que las cosas pueden ser muebles o inmuebles. Ahora bien, el programa específicamente nos pide hablar sobre los inmuebles por naturaleza. Los inmuebles por naturaleza están, se encuentran definidos en el artículo 1874 del Código Civil y dice lo siguiente: son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad.
todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se encuentra bajo el suelo no debe tener participación o no debe haber el hecho del hombre. A eso se refiere que son inmuebles por naturaleza, las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman la superficie y profundidad, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. No se admite la intervención del hombre porque ahí ya deja de ser orgánico. Ahora bien, ¿cuándo se dice que un inmueble es por accesión? El siguiente artículo, perdón, el artículo 1875 dice: son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de permanencia. Me van a decir, ¿cómo una cosa mueble va a ser un inmueble por accesión? Es el caso, por ejemplo, cuando construimos en un terreno, hay una obra, se traen los ladrillos, el cemento, todo lo que sea necesario para la construcción del inmueble. Una vez que se haya levantado la cimentación, se utilizó el cemento, se pusieron los ladrillos, las ventanas y puertas, esa adherencia, esa adhesión ya tiene carácter de permanencia. A eso se refiere a los inmuebles por accesión, que son inmuebles por accesión, perdón, las cosas muebles que ya se encuentran por ese motivo inmovilizadas por su adhesión física al suelo. ¿Por qué? Porque ya no se puede deshacer, salvo que uno derrumbe la casa. ¿Y qué sentido tendría, verdad? Es un ejemplo más o menos para que tengan idea de en qué sentido estamos hablando de los inmuebles por accesión de las cosas muebles. Es cuando estas entonces se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter de permanencia. Ahora bien, el siguiente punto del programa nos pide hablar de inmueble por destinación. El doctor Blas Hermosa van a encontrar en el libro que habla de los inmuebles por destinación o accesión moral. Es exactamente lo mismo. No se pierdan porque ustedes van a buscar por destinación, pero acá no habla, pero el doctor Hermosa lo denomina accesión moral y es exactamente lo mismo que decir por destinación. Y esto se haya contemplado en el artículo 1876 y dice: son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente por el propietario como accesorios para el servicio y explotación de un fondo sin estar adheridas físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, propietario, tengo un inmueble y quiero dedicarme a la agricultura o a la ganadería. Entonces, ¿qué hago? Traigo unas cosas muebles que las pongo intencionalmente, no con una intención de que formen una adherencia física, sino para un uso relativamente temporal. Por ejemplo, quiero una plantación y voy a traer, ya no se usa actualmente en los bueyes, se utilizan arados mecánicos, se traen grandes maquinarias pesadas para aligerar el trabajo e ir introduciendo ya las semillas al suelo. O si me quiero dedicar a la ganadería, entonces tengo un terreno que tiene muchos árboles, algunos quiero echarlos y otros no, puedo meter maquinaria pesada y voy formando un establo para que tenga, qué sé yo, el aguatero y demás. A eso se refiere cuando es puesto intencionalmente, cuando hablamos por destinación. Inmuebles
las cosas muebles que se encuentran, puestas intencionalmente por el propietario como accesorios para el servicio y explotación de un fondo, pero sin estar adheridas físicamente. ¿Por qué? Porque van a tener un uso temporal. Cumplido el fin por el cual fueron puestos, se retiran. Es intencional. ¿Por qué? Porque el propietario es el único que puede hacerlo para la explotación de su fondo. Cuando nos pide hablar por su carácter representativo, ¿a qué llamamos inmueble por su carácter representativo? El artículo 1877 del Código Civil se refiere al mismo diciendo que son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos donde constaren la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con excepción de la hipoteca. ¿Por qué le exceptúa a la hipoteca, siendo que es un derecho real de garantía? Justamente por ese motivo. ¿Por qué? Porque todas las adquisiciones que uno haga para la adquisición de un inmueble, lo que se sugiere siempre es pedir la condición de dominio del inmueble para saber si tiene algún gravamen, una hipoteca, una inhibición de compra-venta, si hay algún impedimento que haga viable que yo pueda acceder. ¿Y por qué habla por su carácter representativo? Porque necesariamente deben ser hechos por instrumento público. ¿Qué quiere decir eso? Por escribanía. Se hacen las escrituras donde se hace la transferencia del inmueble, el título de propiedad. Yo no voy a estar llevando la propiedad detrás mía, sino ya con tener el título en mano es el carácter representativo de que soy propietaria de ese inmueble. ¿Por qué le exceptúa a la hipoteca? Porque la hipoteca generalmente se hace sobre un inmueble en garantía y seguridad del cumplimiento de una obligación por una prestación cierta en dinero, de manera que no se le puede incluir dentro de las generales. ¿Por qué? Porque está sujeto al cumplimiento de un plazo o condición. De manera que mientras yo no levante la hipoteca o no cancele mi hipoteca, no puedo hacer la transferencia de ese inmueble. ¿Pero qué me van a decir ustedes? ¿Pero y qué pasa si yo estoy interesado de igual modo en adquirir el inmueble? Y bueno, se recurre a la escribanía, se habla con las partes afectadas. Yo, comprador interesado en adquirir el inmueble, cancelo la deuda, porque acá va a haber un deudor y un acreedor. Le cancelo la deuda ante escribanía y la obligación que tiene esta persona lleva a un acuerdo pecuniario con él. Bueno, yo te levanto la hipoteca porque esto no necesariamente se hace solo por escribanía, la hipoteca puede hacerse también por un préstamo bancario, donde uno deja o en una cooperativa como garantía y seguridad de la devolución del dinero, deja hipotecado el inmueble, que ante su incumplimiento obviamente van a proceder sobre esa hipoteca y a proceder a embargarla de manera que uno pierde el inmueble. La persona no sale del inmueble, lo que pierde es su potestad de vender, de transferir, de innovar. No puede hacer absolutamente nada mientras no levante la hipoteca. Pero si quisiese venderlo, puede hacerlo llegando a un acuerdo con la tercera persona interesada que le va a pagar, se hace el evalúo fiscal del inmueble, correcto. ¿Por cuánto se hizo el préstamo? Por tantos millones. ¿Cuánto es la deuda que usted tiene a la fecha? Tanto. ¿Cuánto es lo que usted pretende por su inmueble? La verdad que yo este inmueble hipotequé por el valor menor de lo que realmente corresponde. Pero si usted me levanta la hipoteca, yo le puedo hacer la transferencia al inmueble si usted me paga la diferencia, lo que yo ya había abonado en concepto de deuda con esta persona. Se llega a un acuerdo, se hace la cancelación de la hipoteca y al propietario original se le paga una suma cierta en dinero y se procede
a la transferencia del inmueble que debe ser hecho por escribanía en instrumento público inscrito en el registro correspondiente para que pueda tener un efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? Un efecto contra tercero, que cualquiera pueda tener derecho a cuestionar o lo que sea, porque los acuerdos de voluntad entre las partes o los contratos privados no tiene validez contra terceros, solamente entre las partes, la persona afectada y nadie puede intervenir ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque no está registrado, no tiene una validez. Por eso que de repente también la compra-venta de los vehículos es vidriosa, porque hay veces se hace un contrato privado nomás y resulta que nunca quedó en el registro correspondiente la transferencia de ese vehículo y se ocasiona un accidente y van sobre la persona titular del vehículo y no sobre la segunda persona que lo adquirió por un contrato privado. De manera que siempre tienen que asegurarse. Ustedes van a decir, la cédula verde sirve como documento, sí, para transitar sin ningún problema, pero lo ideal es siempre hacerlo por escribanía para resguardarse ante cualquier situación, o que después vengan y digan, no, nosotros hicimos un contrato privado, pero era entre las partes por un tiempo X, él no me pagó todo. En fin, puede surgir una serie de situaciones que no vienen al caso mencionar, pero a eso se refiere cuando hablamos por su carácter representativo. Ahora vamos a entrar en la categoría de los muebles, que también es un requisito exigido en el programa y nos quiere hablar sobre los muebles que son exceptuados de toda accesión a inmueble. Vamos a hacer alusión al tema en el artículo siguiente, en el artículo 1878 del Código Civil, que dice que son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que solo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. Y me van a decir, ¿y cuál es el mueble que puede moverse por sí solo? Los semovientes. ¿A qué llamamos semovientes? A los animales. Son cosas corporales, tienen vida propia y pueden moverse de un lugar a otro libremente. Cuando se refiere a que también puede aplicarse mueven o una mesa o una silla o un vehículo por una fuerza externa, el vehículo no se va a mover solo, tengo que encenderlo y a partir de ahí proceder a moverlo. Con excepción, dice, de las que sean accesorias a los inmuebles, una cosa que ya está adherida físicamente, por más que sea accesoria, en principio fue mueble, pero una vez que generó esa adherencia física, por más que sea accesoria al inmueble, ya deja de ser mueble porque ya conforma parte del inmueble. Por ejemplo, si yo tengo una instalación de un split o lo que fuere, yo, si quiero, puedo sacarlo, pero es destruir la cosa, ¿me entienden? Entonces, siempre y cuando las accesorias sean accesorias ya a un inmueble, no se pueden considerar como cosas muebles, las que ya tienen carácter de permanencia en este caso, más allá de que hayan sido puestas cuando eran muebles como accesorios del inmueble, una ventana, una puerta. En principio era una cosa mueble accesoria que una vez fijada ya queda adherida como un accesorio al inmueble. Ahora bien, nos pide el programa hablar sobre los muebles que conservan su naturaleza, no obstante su accesión a inmuebles. Nos vamos a ir al artículo 1879, donde dice que son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él como las piedras, tierras o metales,
las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisional, los tesoros, monedas y otros objetos que se hallen bajo el suelo, los materiales reunidos para la construcción de edificio mientras no estén empleados, los que provengan de una destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieren de construirlo inmediatamente con los mismos materiales, y todos los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales o de crédito. Todas estas cosas son consideradas muebles. También podemos hacer alusión con relación a este punto en particular al artículo 1882, donde dice que las cosas muebles, aunque se hallen fijadas en un edificio, conservarán su naturaleza de mueble cuando estén adheridas al inmueble con miras a la profesión del propietario de una manera temporaria. ¿Qué quiere decir esto? El mueble va a conservar su naturaleza, no obstante su accesión a inmueble. ¿En qué sentido? Ustedes logran terminar la carrera de abogado, magnífico. Algunos van a tener su consultorio jurídico particular, otros van a tener quizás el alquiler de una oficina en sociedad con otro colega, o un edificio, o un conglomerado, o van a hacerlo de manera particular en su domicilio. ¿Cómo las personas van a saber que ustedes son abogados? Y van a saber por el simple hecho de que ustedes van a utilizar una plaqueta indicatoria donde conste su nombre y su profesión. Va a decir, puede ser una plaqueta de acrílico, de metal, de madera, donde diga abogado fulano de tal, especialista en divorcio, o abogado fulano de tal, especialista en lo civil y lo penal, en lo procesal laboral, en fin. Pueden hacerlo en una puerta, pueden hacerlo por la pared, donde les quede mejor el indicador. Es como promocionándose. Ahora bien, ¿por qué dice que siempre y cuando uno tenga una adherencia definitiva, que sea de manera temporaria? Porque puede suceder que más adelante me fue bien en la profesión y yo tengo mi consultorio jurídico propio, o pude finalmente acceder a una oficina de mayor nivel, o nos asociamos entre varios y tenemos un consultorio jurídico mucho más amplio, donde atendemos más casos, tanto los penales, civiles, de la niñez, abarcan más, y se mudan. Entonces sacan su plaqueta y vuelven a utilizarla en otro lugar. La plaqueta, que es considerada mueble, mantiene su naturaleza de mueble porque estuvo de manera temporaria mientras ustedes ejercían su profesión en ese lugar específico. Una vez trasladados, pueden sacarlo sin destruir ni sin causar menoscabo al inmueble en el cual estaba colocado. A eso se refiere esta parte del artículo. Finalmente nos pide hablar de las cosas fungibles, consumibles, divisibles, principales y accesorias. Cuando nos pide hablar de las cosas fungibles, vamos a remitirnos nuevamente al artículo del Código Civil en su artículo 1884. Dice, son cosas fungibles aquellas en que una cosa equivale a otra de la misma especie y puede sustituirse una por otra de la misma calidad y en igualdad de cantidad. Puede ser, por ejemplo, un grano de primera
puede ser sustituido por otro de primera, o en el caso de un libro. Vamos a ir a algo más práctico. Yo tengo un libro que fue editado en el año 2017. La edición es la 12ª. Yo compré el libro en estado original, inclusive manteniendo el plástico. Y una persona viene y me dice, ¿sabes que necesito hacer un trabajo de investigación? ¿Me puedes facilitar tu libro? Sí, sin ningún problema. Lo único que te pido es que me conserve en el estado en que yo te entrego. Por eso que siempre se dice, presta un libro y perderás un amigo. ¿Qué pasó? Que esta persona fue, llevó hasta el trabajo, hace calor, estaba tomando o un cocido, terereo, estuvo comiendo una tortillita, lo que sea, siguió hojeando el libro ajeno y produjo una destrucción en el mismo. No puede tener la caradurez de traerle y devolverle en el estado en que se encuentra. Va a tener que, en vez de haber comprado para su uso y goce definitivo, comprar un nuevo libro, pero no cualquier libro. Tiene que ser de la misma edición, el mismo título, el mismo contenido y no puede haber variación en ningún punto de vista. Tiene que ser la duplicación de lo que había prestado inicialmente. No se admite que varíe tanto la calidad como en cantidad ni especie. Si es por kilo, en el caso del grano de maíz, pongamos, para exportación, yo tenía una bolsa de maíz de primera que ya estaba preparando en los silos, hubo una mezcla, se generó una confusión, se mezcló con maíz de segunda calidad. No pueden pretender ellos tratar de resarcirme poniéndome las semillas de segunda calidad con la primera. Tienen que reponerme en la misma medida que me perjudicaron. Si me destruyeron 10 bolsas de maíz de primera calidad, van a tener que reponerme con 10 bolsas de maíz de primera calidad, cantidad y especie de la misma calidad. A eso se refiere cuando hablamos de las cosas fungibles. Cuando nos pide hablar de las cosas consumibles, nos remitimos al artículo 1885 y dice que son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que termina para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo tengo un sándwich y consumo el sándwich. Una vez que comí todo el sándwich, terminó con el primer uso que le di. Compré combustible para trasladarme de un lugar a otro. No llené el tanque, compré una cantidad X y ¿qué pasó? Se me agotó, se consumió con el primer uso. El cigarrillo, yo enciendo un cigarrillo, llegó la polilla a tiro, terminó con el primer uso. También el dinero es considerado cosa consumible. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y comprar. Yo tengo 100.000 guaraníes. Voy a una despensa y compro artículos de primera necesidad. Compro 1 kilo de azúcar, traigo 1 litro de leche, traigo galleta. La persona que me atendió me va a dar el vuelto, perfecto. Yo ya perdí ese 100.000 guaraníes. ¿Por qué? Para mí se perdió porque ya no está, pero no perdió su individualidad. ¿Por qué? Porque sigue teniendo validez y uso hasta que se deteriore por el transcurso del tiempo, pero yo ya no puedo acceder. Por eso se dice que el dinero también puede ser considerado como cosa consumible. Ahora bien, cuando hablamos de las cosas divisibles, nos vamos a remitir al artículo 1886 de nuestro Código Civil y dice que son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Sería el caso, por ejemplo, de un terreno de 20 hectáreas. Yo puedo parcelar
traigo un agrimensor y en vez de tener un terreno de 20 hectáreas, tengo 20 terrenos de 1 hectárea. Entonces, no se destruye enteramente, se divide en proporciones reales y cada una de ellas mantienen su valor como si fuese que siguen siendo un todo. No se destruye. A eso se refiere cuando es divisible. Porque podemos poner otro ejemplo de un metal, pongamos un lingote de oro. Dividimos en partes iguales y hacemos la partición de 3 porciones. Magnífico. Se dividió, se hizo 3 porciones, después dicen, no, pero para mí que era mejor que mantengamos en su forma originaria. Se vuelve a proceder químicamente a derretir y a volver a armar el famoso lingote. Pero ¿qué pasa? Que en este caso en particular, por la aplicación de químicos y por el procedimiento que se utilizó para volver a unir, va a perder un poquito de gramo quizás. No se destruye la cosa, vuelve a ser un lingote, pero va a perder un poquito de su valor. Por más que cuando se tenga que proceder a la partición o venta, van a volver a hacerlo en forma equitativa e igualitaria. Por eso que se habla que siempre y cuando no se destruya o no pierda la parte homogénea del mismo. Ahora bien, cuando hablamos de cosas principales y accesorias, nos remitimos a los artículos siguientes, tanto el 1887 como el 1888. Seguimos el principio siempre de que lo accesorio sigue la suerte de la cosa principal. ¿Qué quiere decir? El artículo 1887 dice que son cosas principales las que pueden existir por sí mismas, no dependen de absolutamente nada para su existencia. Sin embargo, las cosas accesorias que están contempladas en el siguiente artículo, en el 1888, son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un cuadro que fue pintado por un pintor de renombre, que el cuadro en sí es invaluable. Magnífico. Para proteger el retrato, se encuadró. La cosa principal, independientemente de que le hayan puesto toda la parafernalia que quisiesen para adornar al marco, el marco es accesorio. ¿Por qué? Porque la cosa principal va a seguir siendo el cuadro, el retrato propiamente. Porque el retrato sigue siendo importante con o sin el marco. Sin embargo, el marco solo, ¿qué es? Un marco, no significa absolutamente nada, es una cosa accesoria. Lo mismo sucede cuando tenemos, por ejemplo, un vestido y se le aplican cierres o botones. El vestido va a seguir siendo vestido, tenga o no los botones, tenga o no cierre. Sin embargo, el cierre solo es un cierre y el botón solo es un botón, son accesorios. U otro caso puede ser un anillo con una piedra preciosa. Van a decir, bueno, la cosa principal en este caso sería la piedra porque es preciosa y tiene mayor valor. No. ¿Por qué? Porque el anillo, tenga o no tenga piedra, sigue siendo un anillo. Es la cosa principal. La piedra, si no está adherida, si no está incrustada a algo, es accesorio, es una cosa que está ahí. Si no está por un dije, por un anillo, si no forma parte de un aro, es una simple piedra más allá de su valor económico. Sin embargo, el anillo es anillo, tenga o no tenga piedra. Esa es la pequeña diferencia entre la cosa principal y la accesoria. Por último,
nuestro programa nos pide hablar de las cosas que están en el comercio y las que están fuera de él. Vamos a remitirnos nuevamente a los artículos del código en lo que hace alusión al tema. El artículo 1896 dice: están en el comercio todas las cosas cuya enajenación, ¿qué es la enajenación? Es la venta, no fuese expresamente prohibida o no dependiese de una autorización pública. O sea que todo lo que no está prohibido está permitido, y si está en el comercio, se presume que está sujeta a enajenación y uno puede acceder a ella, salvo caso que tenga una prohibición expresa o necesite de una autorización pública. Una prohibición sería, por ejemplo, en el caso de los medicamentos controlados. Todos los medicamentos son de venta libre. Cualquier persona puede ir a una farmacia, comprar un Geniol, puede comprar un paracetamol o lo que fuere. Ahora, a raíz de la automedicación, el Ministerio de Salud ya ha quitado una disposición de que solamente con receta firmada por el médico responsable, que tiene que tener su registro al día, porque tiene que estar la receta sellada y firmada por el médico responsable, puede acceder a la adquisición de ese medicamento. Están en el comercio, pero tienen ciertas restricciones. Cumplido el requisito, obviamente se puede acceder. Ahora bien, cuando hablamos de las cosas que están fuera del comercio por su inenajenabilidad, que puede ser absoluta o relativa, vamos a remitirnos al artículo siguiente, que es el 1897. Y dice lo siguiente: las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta o relativa. Son absolutamente inenajenables las cosas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley. Estamos hablando absoluta inenajenabilidad. Las cosas cuya venta o enajenación entonces fuere expresamente prohibida por la ley. Y las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por acto entre vivos o disposición de última voluntad, en cuanto este código permita tales prohibiciones. Esto más adelante vamos a desarrollarlo. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, se da el caso de una persona que tuvo un inmueble en un lugar privilegiado, cuya dimensión abarcaba toda una manzana. Esta persona, propietaria del inmueble, fue acosada, atosigada, hostigada, fue maltratada, sufrió todo tipo de vejámenes y humillaciones que uno pudiese imaginar, por una persona que tuvo una obsesión por ese terreno, ya haya sido por la ubicación privilegiada, porque quería levantar un edificio en altura, quería utilizarlo para una plaza pública, aunque en ese caso tendría que primar el interés general sobre el particular, y sería el caso de la expropiación, no es el caso que estamos tratando. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona no va a tener herederos, entonces hace ya un testamento por acto entre vivos, o teniendo herederos, deja constancia por escribanía de que ese inmueble en particular, porque no es que no se puede vender a nadie, el requisito exigido por el código, por la ley, es que tiene que ser a persona determinada. Juan Pérez me hizo la vida de cuadrito. Bajo ningún punto de vista esta persona puede comprar ese inmueble. Puede comprar el vecino de al lado, de enfrente, de otro país, lo que fuere, menos Juan Pérez,
porque me generó una situación de conflicto, me generó inquietud, intranquilidad, me produjo daño moral, psicológico, hasta daño físico. Entonces, en ese caso es absoluto. No se le puede vender a esa persona en particular. Eso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Ahora bien, el último punto, cuando son relativamente inenajenables, son aquellas que necesitan una autorización previa para su enajenación. ¿Por qué dice que son relativas? Porque ya no hay un impedimento absoluto que prohíba que se pueda proceder, pero para ello se precisa de una autorización previa. Sería el caso, por ejemplo, de los terrenos municipales, donde por una ley orgánica municipal hay mucha gente que se van y se ubican en terrenos fiscales que pertenecen a los municipios y tienen que saber que no por el transcurso del tiempo pueden acceder y ser titulares de esos inmuebles, sino que van a tener que adecuarse y solicitar de que ellos puedan acceder de manera definitiva como dueños y señores de esta tierra en particular. La ley orgánica municipal es la única que por disposición puede autorizar esa venta. ¿Qué quiere decir eso? Que el intendente, todo municipio tiene su reglamento individual. Cada municipio se maneja en base a su estatuto, de manera tal que cuando se dice que son relativamente inenajenables y que necesitan una autorización previa, la Junta Municipal está por encima del intendente. Se reúnen y llegan a un consenso y por ley orgánica municipal se llama un agrimensor, se hace la medición, la partición de las tierras y se les vende, obviamente que va a tener menor costo por ser una tierra fiscal. Habla, por ejemplo, en el libro del doctor Carlos Di Martino, de la relatividad de los inenajenables. Dice que pueden encontrarse fuera del comercio por dos causas: por estar prohibida su enajenación o por estar sujeta a una autorización previa. Ya hablamos de la que era absoluta. Lo que nos interesa es la relativa. En cuanto a los bienes relativamente inenajenables, podríamos mencionar ciertos bienes pertenecientes al Estado, a las municipalidades y a las personas incapaces. Esas son las que tienen una enajenación relativa, de manera que echa la ley, echa la trampa. Nada es absoluto, todo es relativo. Ustedes saben que las leyes, el derecho es muy dinámico y muy cambiante, de manera que siempre lo que no está prohibido está permitido y lo que estaba prohibido se le busca la vuelta, se busca la argucia, se fundamenta, se hace una nueva ley, una ampliación, una modificación y se consigue el objetivo. Generalmente esto ocurre en el caso, por ejemplo, de la expropiación, pero no quiero explayarme por razón de tiempo, porque la expropiación se aplica solamente en caso de utilidad pública o interés social, donde prima el interés general sobre el particular y viene siendo una venta forzada del Estado contra el particular. Pero eso vamos a desarrollarlo más adelante, en homenaje al tiempo, porque me estoy yendo de mambo ya otra vez. Vamos a desarrollar la unidad siguiente, que es la unidad 2, que nos habla de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Esta es una unidad cortita que nos va a dar tiempo de terminar en tiempo y forma, pero no menos importante. Entonces, de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen, nuestro programa nos pide hablar de los bienes del dominio público del Estado, como también de los bienes del dominio privado del Estado.
pide hablar de los bienes municipales, de la Iglesia Católica y de las cosas que son susceptibles de apropiación privada. Vamos por parte. En el artículo 1898 son bienes del dominio público del Estado a las bahías, puertos y ancladeros. El inciso B, quiero parar un poquito acá, fue modificado por la ley 2559/2005 en su artículo primero. ¿Por qué? Porque antes se consideraban a las aguas subterráneas del dominio privado, ahora son del dominio público del Estado. ¿Por qué se hizo esta modificación? No se dejó sin efecto el artículo del código, solamente surgió una modificación por ley, como corresponde, para proteger nuestra fuente de agua, el acuífero guaraní. Porque como sabrán, somos un país bendecido. Dentro de la región conformamos una de las mayores fuentes de agua dulce, una reserva de agua dulce para el mundo. Las guerras ya no van a ser por los combustibles, por quién llegó primero a Marte, a Júpiter, a Saturno, a ningún satélite mundial, sino por el agua. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de esta, llamámosle, bendición de contar con esta reserva de agua dulce. Si bien es cierto y lamentable que las aguas subterráneas del lago, de la parte, que le corresponden al Paraguay, ya se encuentran contaminadas. También la parte correspondiente al Brasil están un tanto contaminadas porque ellos tienen muchas minas y sus químicos van tirando a los afluentes que de alguna manera están pasando ya la capa, porque tienen capas protectoras las aguas subterráneas y también se están contaminando, de manera que se está luchando. Ellos son más conservacionistas, más medioambientalistas que nosotros. Lastimosamente ahora estamos pasando por una situación de contingencia con estos incendios forestales provocados algunos y otros ya por la sequía misma. Y es lamentable ver el estado de desprotección que tienen los bomberos, que tienen que luchar contra la naturaleza, munidos de lo que les dio Dios, su cuerpo, porque ni siquiera están dotados con lo necesario, con lo mínimo, con una protección mínima. Muchos de ellos fallecen, muchos de ellos se quedan con daños permanentes, pero no vamos a ir a ese tema, sino que estamos enfocándonos al artículo 1898. Por eso lo que les digo que de repente yo me voy un poquito de mambo y pido disculpas por ese motivo. La modificación por ley entonces del artículo 2559/2005 en su artículo primero dice lo siguiente: los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces, y este es el agregado, así como las aguas subterráneas. ¿Qué decía el texto anterior en su inciso B? Decía nada más que los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y esos mismos cauces pertenecían al dominio público del Estado. Acá lo que se agregó, así como las aguas subterráneas. Esto suele ser tema de examen, así que por favor tengan en cuenta eso. El inciso C dice que también pertenecen al dominio público del Estado las playas de los ríos, entendida por playas las extensiones de tierras de las aguas, que las aguas, bañan y desocupan en las crecidas ordinarias, no en ocasiones extraordinarias. El inciso D habla de los lagos navegables y sus alveos. ¿Qué son los alveos? Son las nacientes, son los desvíos que van sufriendo en su navegabilidad. El inciso E nos habla de los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. Todo lo anteriormente citado en el artículo 1898
entonces son bienes del dominio público del Estado. Estos bienes del dominio público del Estado tienen una característica que los identifica y suele ser pregunta de tema de examen. ¿Por qué? Por la importancia que tienen. Dice que los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Eso tienen que saber bien, esos tres caracteres. ¿Cuáles son los caracteres del dominio público del Estado? Si le preguntan, ustedes responden con total seguridad y acierto. Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esa es la respuesta. Es breve, precisa, concisa, pero muy importante. Ahora bien, el siguiente punto del programa nos pide hablar de los bienes del dominio privado del Estado. Y nos remitimos al artículo 1900 del Código Civil, que dice lo siguiente: son bienes del dominio privado del Estado, inciso A, las islas que se formen en toda clase de río o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. ¿Por qué dice esto? Porque generalmente se dice que corresponden a los propietarios ribereños. Por eso que habla que no pertenezcan a particulares. El inciso B habla de los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueños. Por ejemplo, las islas flotantes. De repente hay islas que de la nada brotan. Ahora, por ejemplo, con la bajante del río Paraguay, que es tremenda, por cierto, desde 1940, es la segunda vez que está teniendo una bajante considerable, se observan lugares que habían sido utilizados hasta en la guerra para que otros buques de mayor envergadura no pudiesen pasar, unas piedras enormes, preciosas, por cierto, que solamente los paraguayos, por su embarcación que era más precaria, sabían cómo ir desviando los obstáculos, y eso nos ayudó a evitar que los bandeirantes pudiesen avanzar por nuestro río Paraguay, porque encallaban en estas piedras que fueron puestas intencionalmente para obstaculizar el libre tránsito de la navegación. Ahora bien, el inciso C nos habla de los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural. Son del dominio privado del Estado. Cuando hablamos de sólidos, líquidos y gaseosos, hablamos de petróleo, del gas o de elementos que se consideren de utilidad exclusiva para la explotación por el Estado, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. ¿Por qué? Porque estas sí pueden ser explotadas y aprovechadas, estas riquezas, pero siempre rigiéndose por una legislación especial que es la ley de minas, que no nos corresponde desarrollar, que van a darlo en su momento en derecho agrario. Ahora bien, el siguiente inciso, el inciso D, nos habla de los bienes vacantes o mostrencos. ¿Qué son los bienes vacantes? Los bienes vacantes son aquellos cuyos dueños se desconocen o no tienen dueño conocido. Y los bienes mostrencos son aquellos que fueron perdidos o que no se sabe a quién pertenecen. Estamos hablando de bienes que pueden ser muebles o inmuebles, en este caso cosas muebles, que fueron dejados ahí, no se sabe quién es su dueño. También está el caso, dice, de las personas que mueren intestadas o sin herederos según las disposiciones de este código. A eso me refería cuando decía de que, por ejemplo, una persona que muere intestada pero tiene varios inmuebles, pero no deja testamento, no tiene herederos, nunca va a poder ser utilizada por otra persona que no sea el Estado. ¿Por qué? Porque automáticamente pasa a formar parte del dominio privado del Estado. Al igual que muchas cuentas bancarias de personas que fallecen y no dejan herederos, no es que se le queda al banco, se le queda al Estado. Entonces,
El último inciso, los bienes del Estado no comprendido en el artículo anterior no afectan al servicio público. ¿Por qué? Porque estábamos hablando a los bienes del dominio privado. Dijimos que los bienes del dominio público sí podían ser utilizados, pero los del dominio privado, siempre y cuando no afecten el servicio público, no están comprendidos en las limitaciones del artículo anterior. El último punto, me estoy saltando varios puntos todavía del programa. Nos pide hablar de los bienes municipales. Me disculpo por eso. Nos vamos al artículo 1903, que habla de los bienes municipales. Y dice el artículo 1903, los bienes municipales son públicos o privados. Son bienes públicos municipales. ¿Cuáles son? Son los que cada municipio destinó al uso y goce de todos sus habitantes. Por ejemplo, las plazas, los parques, las rutas, las calles, los accesos. Y los bienes privados municipales son los demás respecto de los cuales cada municipio ejerce dominio sin estar destinadas a dicho uso y goce, estamos hablando ya por los particulares, pero pueden ser enajenados en el modo y la forma establecido por la ley orgánica municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está, por ejemplo, como habíamos hablado de los espacios públicos que permiten el uso y goce de todos los habitantes de la República sin distinción, están permitidos, pero cuando habla de que tienen cierta restricción los del dominio privado, pero que sin embargo pueden ser enajenados, estamos hablando de los terrenos municipales, a los cuales se puede acceder solicitando obviamente la autorización correspondiente, que es tratada por la Junta Municipal y por ley orgánica municipal previa mensura, se trae un agrimensor, como les había mencionado, y se puede proceder a la titulación y venta de esos muebles que le pertenecen a la municipalidad. Ahora bien, el artículo siguiente que nos pide, o sea, el siguiente punto, perdón, del programa, habla de los bienes de la Iglesia Católica. Pero no quiero dejar de leer el artículo 1904 que habla de los inmuebles del dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de las municipalidades que no pueden adquirirse por prescripción, solamente por una ley orgánica municipal. ¿Por qué dice que no puede adquirirse por prescripción? Porque este sería el caso de la usucapión, que ya porque estuvieron ahí por el transcurso del tiempo y reunieron los requisitos que exige la usucapión, la corta que es de 10 años, la larga de 20 y con más requisitos que vamos a ir desarrollando más adelante, no se aplican en los inmuebles del dominio privado del Estado y de la propiedad pública o privada de la municipalidad por prescripción. No pueden ellos alegar el transcurso del tiempo, tienen que agotar las instancias correspondientes, en este caso, solicitar por nota, se trata en sesión y por ley orgánica municipal sí pueden acceder, pero no por prescripción, no por transcurso del tiempo. Ahora bien, siguiendo nuestro programa, el artículo 1905 dice de los bienes de la Iglesia Católica. Pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias, los templos, lugares píos o religiosos, cosas sagradas y bienes temporales, muebles o inmuebles afectados al servicio del culto. Su enajenación está sujeta a las leyes especiales sobre la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no tiene injerencia en los bienes de la Iglesia, porque ellos se rigen por el derecho canónico. Ellos pueden
presumo yo, proceder a la adquisición o venta de algunas cosas muebles o inmuebles que le pertenezcan, ya sea por donación o por haber adquirido por compra directa de un inmueble, si es que tienen la autorización correspondiente. Presumo que en este caso será del Vaticano. No creo que ellos de motus propio puedan, porque se rigen por leyes especiales sobre la materia. Sin embargo, como en nuestro país existe la libertad de culto, los templos y los bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones y pueden ser enajenados en conformidad a sus estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están considerados como una corporación, tienen estatutos, se rigen por ello, y pongamos que están en un lugar donde la gente no le ve con muy buena vista o no tienen la captación de adeptos que ellos necesitan para que ese culto prospere, o les resulta pequeño el lugar, entonces ellos pueden enajenar sin ningún inconveniente el inmueble en el que están, considerando de que está contemplado dentro de sus estatutos. Ellos se rigen por sus estatutos porque son considerados como corporaciones. No tienen otra ley que los rija. Pagan impuestos, eso sí, tienen todos los requisitos de rigor. Las inscripciones tienen que ser hechas por escritura pública, todo ajustado a derecho, pero con la diferencia de que ellos pueden disponer libremente de sus bienes y la Iglesia Católica no, porque está sujeta a leyes especiales de la materia. Y finalmente, el último punto del programa nos pide hablar sobre las cosas susceptibles de apropiación privada. Perdón, estoy un poco disfónica ya. Hablamos de las cosas susceptibles de apropiación privada en el artículo 1901 del Código Civil. Y nos dice lo siguiente: son susceptibles de apropiación privada, inciso A, los peces de los ríos y lagos navegables de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. ¿A qué se refiere cuando dice de acuerdo a las disposiciones de la legislación especial? Que hay que respetar los tiempos de veda, que en nuestro país poco y nada se respeta. También está penado la utilización de materiales químicos que producen un daño ecológico tremendo, porque hay personas inescrupulosas que agarran y arrojan dinamita para explotar, y para que al morir los peces flotan en cantidad indiscriminada, y flotan animales que de repente no tienen todavía un tamaño como para la comercialización, pero que ya el daño está hecho. A eso se refiere. Tenemos muchas especies en estado de extinción, de manera que cuando hay época de veda se queda restringido hasta que alcancen el tamaño que corresponde para su venta y para que puedan volver a reproducirse y aumentar nuevamente la producción. El inciso B nos habla de los enjambres de abejas que huyen de su colmena si el propietario de ello no los reclamase inmediatamente. Que me van a decir, pero ¿en qué cabeza cabe que uno, cómo yo voy a reclamar? Pasa que las personas que se dedican a la apicultura tienen colmenas en las cuales se dedican a la producción de la miel, y ellos saben en qué época tienen que ir a sacar los panales que ya están llenos. ¿Qué pasa? En una de esas, sin querer, se tropezaron por una de las colmenas que todavía no tenía la totalidad de los panales llenos, y la reina se enoja, porque la reina es muy susceptible como lo que es, como la reina, y sale de su panal, de su colmena, perdón, todas las abejas, todo su enjambre, la va a rodear, la va a proteger y la va a resguardar.
van a mutar, van a ir a otro lugar. Si el propietario se percata que fue a unos 200 metros y se posesionaron todo en un árbol X que él perfectamente puede identificar, inmediatamente tiene que ir a pedir autorización al propietario del inmueble para poder recuperar su enjambre de abejas que por razón fortuita fue a parar ahí. Si transcurrió un tiempo que la ley no prevé cuánto tiempo, porque habla sobre la inmediatez en este caso, porque debe ser inmediatamente, si no lo reclamas inmediatamente, pierde el derecho a reclamar ese enjambre que huyó de su colmena. En ese caso no hay nada que reclamar porque todas las cosas que están sin dueño o dueño conocido se las considera res nullius, cosas sin dueño. Entonces uno puede apropiarse de ellos sin ningún problema. También en el inciso C habla de las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior, observándose los reglamentos pertinentes. Nosotros pues somos muy destructores, tales así que por poco no terminamos con la producción esa en su momento de la planta cuyo nombre no recuerdo, que aparece temporalmente. Ahora bien, cuando se refiere a que no presente signos de un dominio anterior, ¿a qué nos referimos? A una embarcación que pudo zozobrar y se vio obligada a aligerar la carga de manera tal que algunos objetos tuvieron que ser arrojados al agua y que por el transcurso del tiempo ellos calculan por la corriente del agua más o menos dónde pudieron ir a parar. Eso probablemente fue a parar en la playa San José. Perfecto. Yo voy y pregunto a la autoridad pertinente si no tomó conocimiento de que se haya encontrado, puede ser, qué sé yo, una caja, una conservadora, algo que haya permitido el resguardo del bien que fue aligerado para la carga, para evitar que todos se ahogasen. Entonces, tiene una marca o tengo un baúl en el que consta mi nombre y yo describo en su interior hay tal o cual cosa. Perfecto. Si la persona que lo encontró fue y denunció a la instancia correspondiente en la comisaría, se hace un registro, fulano de tal, encontró en la playa tal, un instrumento o un objeto tal, y se compromete a la conservación y resguardo del mismo hasta tanto aparezca su dueño. Perfecto. Si aparece el dueño, tiene derecho a reivindicar la cosa y por una cuestión ya de lógica, puede que para la persona que encontró no tenga ningún valor monetario, pero para la persona que lo perdió tiene un valor sentimental, por ende no tiene precio. Y pudo haber ofrecido una recompensa de una suma superior al valor de la cosa que fue hallada por una tercera persona. Y esta persona, cuando se le dice sí, se encontró en tal parte, tiene la oportunidad de elegir que le den lo que les parece nomás a ellos, si es una persona desinteresada, de buen corazón, y le dice lo que a ustedes les parezca conveniente, yo estoy de acuerdo porque yo nada más resguardé porque es algo que a mí no me corresponde. Como también tiene derecho a reclamar la recompensa. ¿Por qué? Porque él se encargó de cuidar de que la cosa no sufriera ningún tipo de deterioro. Si hubiese sufrido algún tipo de deterioro, tendrá que responder por ello, porque nada obliga a que uno se haga con la cosa que fue encontrada casualmente. Ahora, si no hay forma de identificar, todo lo que está en la calle se considera res nullius, salvo las cosas que puedan ser reivindicadas, pero de eso vamos a hablar con más tiempo en otra unidad.
También se habla en el inciso de los tesoros abandonados, de las monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentren, sepultados o escondidos sin que haya indicios de su dueño conforme a las disposiciones de este código. Cuando hablamos de los tesoros escondidos, cuyo dueño se desconoce, ¿qué pasó? Que en la época de la guerra de la Triple Alianza, ante la invasión que sufrió nuestro país, ustedes saben que la mujer paraguaya toda la vida fue muy coqueta y en esa época tenían peinetones de oro, rosarios de oro, aretes, pulsera, inclusive las vajillas eran de oro. Entonces ellos abandonaron, para que no se alcen con todos sus bienes, fueron poniendo eso en cántaros que se encargaron de sellarlos o en baúles y se enterraron. Y algunos pudieron dejar señas de dónde lo hicieron y otros que iban en carreta era salvar su vida o tratar de recuperar sus bienes. Iban dejando y eso con el transcurso del tiempo la tierra cubrió y quedaron enterrados. Las cosas que son, para que una cosa, sea considerada tesoro, debe estar oculta, enterrada, sin dueño conocido y también tener un valor pecuniario. De manera tal que si yo encuentro algo que de una u otra forma esté enterrado, perfecto, pero tiene signos de un dueño anterior, yo tengo la obligación de poner a conocimiento de las autoridades pertinentes y mucho más si le pertenecen al Estado. ¿Cómo vamos a saber si le pertenecen al Estado? Por monedas de la época que tenían unos sellos, unos logos que decían República del Paraguay, que constituían el tesoro, el tesoro nacional, o lingotes de oro que venían seriados y decía por él República del Paraguay. Esos no pueden ser considerados tesoros sin dueño. ¿Por qué? Porque tiene algo que los identifique, de manera tal que esos deben ser devueltos. De ahí a que se haga hay una gran diferencia. Es lo que la ley sugiere que se haga en estos casos. También hay una pregunta capciosa de repente que dice que los tesoros encontrados en las sepulturas, los objetos de valor encontrados en las sepulturas, ¿pueden ser considerados tesoro? No. ¿Por qué hago esta acotación? Porque antiguamente las personas, ya en la época del oeste, ustedes dirán, pero esta vive en el túnel del tiempo. En la época del oeste veían ustedes la película donde se sonreían los pistoleros con los dientes totalmente de oro. En nuestro país, por una cuestión de linaje o de alcurnia, algunas personas, o por ignorancia otras, se colocaron las dentaduras en su totalidad, paladares de oro de arriba a abajo, y exigieron ser enterradas con ellas, al igual que con otros objetos de valor como su anillo, su reloj y demás cosas. Esos objetos que son encontrados cuando pasó un tiempo prudencial, años, y ya la sepultura nadie más fue a ver al pobre difunto, y los sepultureros tienen que volver a cavar la tierra para generar otro entierro, y se encuentran con la sorpresa de que el cadáver tenía esto, lo otro y lo demás. Y se alzan con ello porque se considera una res nullus, ya una cosa sin dueño, porque ya no se sabe ni quién fue el difunto, ni a quién pertenecía, ni quiénes fueron sus parientes, porque dejaron de pagar los impuestos. Entonces se procede a la destrucción, se deshacen del cuerpito y se alzan con todos los objetos que ellos consideren de valor. Generalmente también esto es costumbre normal en los cementerios, sacar las placas de bronce, por eso que se recomienda no hacerlas porque ellos vuelven a venderlas. Pero eso no es lo que nos pregunta nuestro programa. Los tesoros abandonados, tanto las monedas, los objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos, y no se hallan indicios de sus dueños, en ese caso uno puede apropiárselas de ellas. Es el caso del famoso plata ubudú.
más conocido como plata ududú, los famosos entierros. Si yo estoy, por ejemplo, escarbando en un lugar para construir, qué sé yo, una pieza o lo que sea, o la leyenda urbana generalmente se da hacia el interior, hacia Paraguarí, hacia donde fueron las tropas del mariscal, dice, generalmente vemos jinetes sin cabeza sobre caballos blancos, o vemos que se prende fuego. Hay unas señales así, de acuerdo a la leyenda urbana, o dice, en casa yo escucho, parece que alguien arrastra cadenas de mucho peso, para que uno pueda acceder. Y dice, nuestros abuelos, tiene que tener la persona aponada, dice, no tiene que ser egoísta, no tiene que ser envidioso, tiene que querer compartir, ser desinteresada. Entonces, si está en mi propiedad, yo puedo escarbar, sacar y demás. Si el tesoro no es para mí, muda, se va a otro inmueble. Y yo no puedo seguir y decir, ¿sabes qué? Ese que ahora está en tu terreno, ese era mío, estaba en mi propiedad, porque no era para mí. Cuando es para mí, sí o sí, yo voy a encontrarlo. Pero hay que tener siempre cuidado. ¿Por qué? Porque llevan tanto tiempo enterrados que ya fermentaron, formaron gases que son altamente tóxicos y que por eso hay mucha gente que fallece en el proceso de la búsqueda de los tesoros enterrados, porque como decíamos, para que sean considerados tesoros, tiene que estar oculto, enterrado, sin dueño conocido y tiene que tener valor. Perfecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le contrato a una persona, a un albañil o a 2 o 3 albañiles, necesito que me levanten acá una pieza de 3x4 y vamos a ir ampliando, después quiero hacer un quincho más al fondo y demás? Perfecto. El patrón le está pagando el servicio para el cual ellos fueron contratados. Pero ¿qué pasó? Que mientras estaban haciendo la excavación para la cimentación correspondiente, una de las palas choca con un objeto determinado, sea este de metal, madera o un cántaro, y le dicen al patrón, si es una persona honesta, obviamente, vamos a entrar en una unidad donde vamos a hablar de la buena y mala fe de las personas. Si es una persona honesta y le dice, señor, acá estamos tropezando con algo y hace un ruido extraño, el patrón no está obligado, bueno, y traten de sacarme eso afuera a ver qué es, no está obligado a compartir el contenido de lo que se encuentre. Por eso que hay muchas personas que de la noche a la mañana, siendo humildes y por ahí tuvieron la dicha de encontrar un tesoro en su casa, pueden hacerse de grandes fortunas porque generalmente son cosas de mucho valor pecuniario. Son de oro, perlas, y son, hay veces que son toda una colección de una vajilla de oro. Imagínense el valor que eso puede tener, más considerando para los que son coleccionistas de la época y demás. Bueno, si yo fui contratado para la excavación, no puedo reclamar ningún derecho sobre lo hallado, le corresponde íntegramente, pero eso vamos a hablar en otra unidad de los derechos del descubridor, del derecho del propietario y demás. Pero ya que estamos en el tema del tesoro, vamos a hacer un comentario al margen porque ya estamos llegando a nuestra hora. El que fue a excavar en terreno ajeno, teniendo conocimiento de que ahí podría haber un entierro y amparado en la oscuridad de la noche, se alza con el tesoro y el propietario desconoce el hecho, puede solicitar la reivindicación por la mala fe de la persona. Pero ¿cómo yo demuestro qué es lo que realmente llevó? Ahora, si una persona me dice, señor, en tu inmueble aparentemente hay tesoro enterrado, ¿te parece si yo traigo la maquinaria? Yo tengo para detectar metales, tengo una excavadora y procedemos y en base a lo que encontremos nos partimos 50 y 50. Yo voy a poner todo el material necesario y como está en tu propiedad y en tu terreno y con tu autorización, con tu permiso, vamos a hacer la partición
al 50%. El propietario, que no tiene nada que perder y mucho que ganar, si es que encuentra, acepta. Llegado el momento, hacen la excavación, se encuentran con una gran fortuna y ahí se tiene que cumplir lo pactado, 50 y 50, para el descubridor y para el propietario. Pero esa es una unidad que vamos a desarrollar más adelante. Eso es lo que quería hacer una alusión con relación a las cosas que para que sean consideradas tesoro, no tienen que tener dueño conocido, tienen que estar enterrados u ocultos, porque a veces la gente enterraban en la pared, no necesariamente bajo tierra. Y en resumida síntesis es lo que nos pide nuestro programa. Hemos desarrollado en el día de la fecha la unidad 1 y la unidad 2. En la próxima clase vamos a desarrollar la unidad 3 y 4 y así sucesivamente. Veo algunas caritas un poco ya aburridas. Entiendo que es una materia un poco tediosa, pero el tiempo no